alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Amén. Y en esta mañana quiero hablarles del poder del Padre. El poder del Padre. Ustedes saben que Dios es un Dios de paz. Y esta iglesia es una iglesia de paz. Yo quiero establecer estas dos cosas en esta mañana. Que Dios es un Dios de paz. Y esta iglesia es una iglesia de paz. Si eso es así, lo que significa que esta es una iglesia de Dios. Amén. Ahí utilizamos lo que llamamos una regla de tres. Si una cosa es igual a la otra y otra es igual a la otra, la primera es igual a la tercera. Esta es una iglesia de Dios. Para esto, vamos a ir a la palabra de Dios, a Josué 3. Acompáñenme por favor en su Biblia, pero antes de eso vamos a orar. Vamos a orar para que sea Dios que tome el control de este tiempo, de este momento. Padre, te alabamos y te bendecimos. A ti la gloria y la alabanza, Señor, en esta mañana. Padre, gracias porque entendemos que esta es tu palabra, Dios. Gracias porque pudimos llegar hasta aquí, Dios, y podemos escuchar esta palabra, Dios. Gracias, mi Dios, porque sabemos que tú estás ministrando los corazones de cada uno de nosotros. Dios, gracias porque entendemos, ahora y más que nunca, cuál es tu propósito, mi Dios, que tú eres un Dios de paz. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a Josué 3. ¿Todos están ahí? Amén. Josué 3. Josué 3. Capítulo 3. Dice la palabra. Ayuden a los hermanos que no tienen vida o no encuentran. Dice la palabra de Dios. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron a Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasar. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de él, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella hay una distancia como de 1000 codos. No os acerquéis a él. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecer delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con usted, así estaré contigo. Versículo 14. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretán, y las que descendían del mar de Arabá y el mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó sin seco. Amén, gloria a Dios. Tremenda palabra de parte de Dios. Pero esta palabra quiero hablar un poquito del pacto. ¿Qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? Un pacto es una declaración de confianza.
Un pacto es una descripción del término de algo. Un pacto es llegar a un acuerdo entre partes. Eso es un pacto. Ustedes conocen muchos pactos. Por ejemplo, el matrimonio se realiza mediante un pacto. El pacto del matrimonio. Un hombre y una mujer se casan mediante un pacto. Que cada uno se amará, se querrá hasta que la muerte los separe. Es un pacto que se establece. Pero también ustedes pueden establecer un pacto en un negocio. Por ejemplo, usted tiene una casa y tiene que hacer el contrato. Usted está haciendo un pacto. Un pacto con el dueño de esa casa. Lo cual, hay unas condiciones que le da, hay unas condiciones que usted recibe. Eso es un pacto. Pero quiero que veamos otro pacto que es el principal, el pacto de Dios. Y les voy a definir el pacto de Dios en esta mañana. El pacto de Dios se puede definir como una disposición soberana de Dios, por la cual establece un convenio con el hombre, obligándose a sí mismo Dios, mediante gracia, a conceder bendiciones definidas con aquellos que ha pactado. Repito, se puede definir como una disposición soberana de Dios, por la cual establece un convenio por el hombre, obligándose Dios a sí mismo, mediante gracia, mediante un regalo por parte de Dios, a conceder bendiciones definidas a aquello con quien ha pasado. Eso es un pacto de Dios. A lo largo de la palabra, Dios tiene cantidad de pactos. Pero quiero mencionar en esta mañana 4 pactos importantes que encontré en la Biblia. Yo diría que podrían ser los pactos más importantes que Dios hizo con el hombre. El primero es el pacto abrahámico, el pacto que Dios hace con Abraham. Eso lo vemos en Génesis 17:4, donde dice: he aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbre de gente. Fíjense la importancia cuando Dios hace un pacto con el hombre. De ese pacto nosotros estamos incluidos ahí. Nosotros somos parte de ese pacto. Amén. Y desde el principio Dios hizo varios pactos. Por ejemplo, con Noé. Si vemos en ese 9:11, estableceré un pacto con vosotros y no exterminaré más toda carne de agua del diluvio y no habrá más diluvio por destruir en la tierra. Ese fue un pacto que Dios estableció con Noé después que las aguas cubrieron la tierra. Quiero llevarlo en esta mañana para que ustedes entiendan el poder del pacto y por qué esta iglesia es una iglesia de pactos. Eso es lo que yo quiero conseguir en esta mañana con cada uno de nosotros, de parte de Dios. Que entiendan lo que es un pacto de parte de Dios y podamos afianzarnos en la palabra de Dios y entender que hay pactos que Dios tiene con cada uno de nosotros. Hay otro pacto importante, el pacto con David. También le llaman pacto eterno. Y eso lo vemos en 2 Samuel 35:5. Dice: sin embargo, él ha hecho conmigo pacto perfecto, pacto eterno. En Isaías 5:5 habla del mismo pacto. Dice: enviad vuestro oído y venid a mí, oíd y diré vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. De ese pacto salió el linaje, donde viene el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense la importancia del pacto, cómo Dios lo establece con el hombre y usa al hombre en cada uno de sus pactos para poder bendecirnos a cada uno de nosotros. Amén. Hay un pacto más, y yo diría que es el más importante de todos: el nuevo pacto. El nuevo pacto. ¿Y ustedes lo conocen muy bien? Le llaman también el pacto de siempre, el pacto eterno. Jeremías 31, del 31 al 34 habla, dice: este pacto tiene que ver con el perdón de pecados. Fíjense que esto fue antes del nacimiento de Señor Jesucristo. Este pacto tiene que ver con el perdón de pecados, regeneración, justificación, derramamiento del Espíritu Santo,
restauración del hombre, todo fundado en la sangre de Cristo. Amén. Así como esto, hay muchos pactos. Yo le pregunto ahora a ustedes, ¿hay poder en el pacto? ¿Hay poder en el pacto? Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos ahora en Josué 5:3. Josué, capítulo 5, versículo 3. Vamos a ver qué pasó con Josué en la circuncisión. Dice la palabra: cuando los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos, Josué 5, vamos a leer desde el versículo 1. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado. Desfalleció su corazón y hubo más aliento en ellos delante, no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Por qué la segunda vez? Esa generación de Israel que pasó no era la misma que estaba en el desierto. Aquella que estaba en el desierto se quedó allí y pasó una nueva generación, y por eso el Señor dice que había que circuncidar a ese pueblo para hacer un pacto con Dios. Versículo 4. Esta es la causa por la cual Josué lo circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto. Y por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieran salido de Egipto, no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que no la daría, tierra que fluye leche y miel. Fíjense cómo el Señor hace un pacto con Abraham y le pide ahora a Josué que circuncide al pueblo que pasó de Egipto, ese pueblo nuevo que pasó, porque había un pacto de Dios, que todo el pueblo de Israel tenía esa marca, esa circuncisión, lo cual indicaba que ese era el pueblo de Dios. Amén. Entonces eso me da a entender varias cosas. Cuando hay ese pacto de parte de Dios, entonces lo que significa es que tenemos que dejar atrás las cosas de la carne. ¿Me explico? Si volvemos a Josué 3, versículo 5, dice, Josué 3:5 dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Dios lo que nos pide ahí es que seamos santificados. Santificarse es consagrarse. Lo que nos pide es consagremos. Eso es lo que el Señor nos pide, consagremos. Tenemos ahora un pacto con Dios, pero Él nos pide que nos consagremos. Fíjense que el arca solamente podía llevarlo los levitas, porque era el pueblo de Dios que estaba santificado, consagrado. En 2 de Samuel, cuando el rey David quería llevar el arca, el rey David buscó caballos nuevos, carruajes nuevos, buscó caballos grandes, carruajes
para llevar el arca. Pero a consecuencia de esa acción de David, hubieron mucha gente que murieron porque querían cargar el arca del pacto, y David en ese momento no sabía cómo, porque los llamados a cargar eran los levitas. Cuando David busca en el rollo y ve como Josué lo hizo tiempo atrás, dice, son los levitas, son los santificados que tienen que cargar el arca. Entonces, lo que nos está llamando el Señor, que para llevar esa presencia de Dios en medio de nosotros, tenemos que arrepentirnos, cambiar algunas cosas que tenemos, que aún no las hemos cambiado. ¿Por qué? Porque no podemos cargar la presencia de Dios, no podemos llevar la presencia de Dios si no estamos acordes, si no estamos santificados. Esa palabra suena santa, ¿verdad? Pero significa si no estamos alineados con Dios, si no estamos acordes con el propósito de Dios, no podemos cargar esa presencia de Dios. Y por eso aquellos hombres que fueron a hacerlo murieron y hizo falta, porque no estaban apartados para Dios. Amén. Y por eso es que aquí Josué en este versículo dice santificados, porque ahora Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Esta iglesia es una iglesia de pactos. Esta es una iglesia donde el pacto del Señor se mueve aquí. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Amén. Y de esa misma forma nosotros hemos salido de las cosas de uso común, para llegar a ser dedicados a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahora ahí mismo. Vamos a volver a Josué 5. En Josué 5, un poquitico más adelante, vemos que el Señor tuvo que volver a llamar a Josué y decirle que había que circuncidar al pueblo, porque todavía en ese momento esa es la única forma de que el pueblo de Dios, esa es la única señal de que el pueblo de Dios podríamos ver que esa era el pueblo elegido de Dios. Amén. Por eso en Jesús 5 el Señor hace ese llamado para todo el pueblo, y de esa misma forma, con ese llamado, Josué obedeció y circuncidó al pueblo. Amén. Pero yo quiero ahora hablar de una circuncisión diferente. Y para eso quiero, por favor, que me acompañen a Romanos 2. Por favor. Romanos 2. Gloria a Dios. Vamos a leer Romanos 2, del 28 y del 29. Amén. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es de lo anterior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El apóstol Pablo aquí está hablando ya de la gracia, está hablando a un pueblo que ya conoce de todo ese proceso que vivió en el antiguo pacto o en el Antiguo Testamento. Por eso que el apóstol Pablo hace hincapié que no importa el pecado que haya vivido, no importa la situación que tenga. El apóstol Pablo habla de la mentira, habla de la borrachera, habla de
de cuando las cosas que el hombre ha hecho. Pero en la gracia, el apóstol Pablo nos indica aquí que ese pacto ahora es el pacto del corazón. No tenemos que hacer un sacrificio como se hizo en la antigüedad, sino que ahora es del corazón. Por eso he querido que esta es una iglesia del pacto. Nosotros somos hombres del pacto. Cuando usted acepta a Jesús como su Señor y Salvador, usted hace un pacto en el corazón. Porque el apóstol Pablo lo que está diciendo es marcando una diferencia y diciendo que no solamente el pueblo de Dios, el pueblo judío circuncidado, también nosotros somos pueblo de Dios, porque ya esa circuncisión en la gracia es en el corazón. Amén. Por eso es que ahora nosotros tenemos que vernos nosotros mismos y dejar aquellas cosas que estorban, aquellas cosas que impiden que nosotros estemos en la presencia de Dios. Y tenemos que circuncidar nuestros corazones. Tenemos que circuncidar nuestros corazones cada uno, para que la gloria de Dios la podamos llevar. En este mismo pacto de gracia, ya el arca del pacto ya no está. Ya esa gloria de Dios está en nosotros. Dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo está en nosotros. Y por eso es que tenemos que hacer la circuncisión en nuestro corazón. Amén. El que mienta, que ya no mienta más. El que fornique, que no fornique más. Porque esa circuncisión está en nosotros. La gloria de Dios está en nosotros. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Por eso esta palabra tiene que llamar a reflexión. Tú, hermano, que está aquí, que aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador. Tú que has nacido de nuevo. ¿Cómo nuestra iglesia, la iglesia de Jesucristo, crece si nuestro corazón no está circuncidado? Si no hemos dejado las cosas viejas. Yo le estoy hablando a alguien aquí en esta mañana. Tenemos que dejar las cosas viejas, las cosas pasadas, las cosas que no le agradan a Dios. Porque cuando alguien que no le agradaba a Dios, el veo pacto, le cargaba la presencia de Dios, moría. Y ahora en la gracia no morimos. Pero sí tenemos que tener en cuenta que dentro de nosotros está el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos llama a revelación, habita entre nosotros. Y tenemos ese privilegio. Y el apóstol Pablo en esta carta quería convencer, quería hablar a la gente, quería decirle a la gente cómo se manejaba en ese nuevo pacto. Y por eso habla de este tipo de circuncisión. Los hombres y mujeres de esta casa tenemos que caminar a la paz. Ayer estaba yo en una clase de una enseñanza con una hermana que está aquí, que por cierto, recuerden que los sábados tenemos clases. Y ella me preguntaba, ¿cuándo yo sé que una cosa no está bien y está bien? ¿Cuándo yo sé que lo que yo estoy haciendo no está bien? Yo le decía, si lo que estás haciendo no agrada a Dios, no está bien. Si te preguntas qué Cristo haría en ese momento y te das cuenta que eso Cristo no lo haría, entonces no está bien. ¿Por qué? Porque ya hemos nacido de Padre. Y ese es el mejor cedazo, el mejor
estamos sometiendo la carne para que esa carne no prevalezca. Amén. Gloria a Dios. La carne perece, la carne se pudre. Tenemos que ir caminando más hacia lo espiritual, más hacia las cosas de Dios. Tenemos que ir quitando esas cosas que nos estorban. Tenemos que ir conociendo la palabra de Dios. Esta iglesia es una iglesia de paz. No porque yo lo diga, porque la iglesia no son nuestras cuatro paredes. La iglesia somos nosotros. Y si tú estás aquí esta mañana y has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, tienes que entender que hay un pacto de parte de Dios en tu vida. Y tienes que buscar la manera de quitar esas cosas que aún te sobran. Que aún no entiendes que esas cosas son buenas, que son agradables en la carne. Esas cosas que tú piensas, que tú y yo pensamos que aún no hacen nada, no es que lo vayas a hacer de una manera violenta, pero a medida que vas circuncidando tu corazón, que vas entendiendo que Dios tiene un propósito en tu vida, que vas entendiendo que Dios está ahí y te va cargando, te va llevando de esa misma forma. Tú vas diciendo, esto es todo el camino de Dios. El Espíritu Santo de Dios vive en mí. Yo voy a cambiar, voy a quitar esas cosas para la gloria y la honra de Dios. Todos esos pactos que Dios ha hecho con su pueblo se han cumplido. Se han cumplido alrededor de todos esos años. Se han cumplido. Nosotros somos productos del pacto que Dios ha hecho con el hombre. Amén. Y esta mañana, como Dios es un Dios de pacto, vamos a pedirle a Dios en cada momento que nos permita reconocer cuando algo no está caminando bien en nuestra vida. No somos perfectos, pero vamos camino con Cristo Jesús, hermano. Vamos avanzando, cada día más, avanzando. Bien. Yo sé que vamos a disfrutar de esa gloria de Dios, los unos y los otros. Antes de concluir, quiero que me acompañen. La primera de Tesalonicenses 5:23. Por favor, avanzamos. Primera de Tesalonicenses 5:23. Gloria a Dios. Está antes, está al final. Sí, y después de ver. Después de uno, después de ver. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dios es un Dios de paz. Yo quiero pedirle al pastor que pase por aquí
Dios me llama a que oremos por aquellas personas que el día de hoy quieren hacer una renovación de su pacto con Dios. Una renovación de su pacto con Dios. Hoy es tiempo de renovar ese pacto. Es tiempo de revisarnos, ver que no anda bien y renovar. Y quiero pedirle al pastor que oremos en ese sentido y haga este llamado.